Buenos días, mi nombre es Arida Ceres Barrera, del primero A, y yo les voy a hablar sobre el tema de la estática. La estática es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos por base de la fuerza, por base de la acción de la fuerza más bien. Por ejemplo, esto sería prácticamente estática, ya que este cuerpo está ejerciendo fuerza sobre este y a la vez él está ejerciendo fuerza sobre el marcador. Esto provoca que se mantenga en equilibrio, pero si movemos esto, se va a caer el marcador, porque no estaría equilibrada la fuerza que tiene aquí, la fuerza que tiene de este lado a la que tiene de este lado, por lo que si le das más espacio a este, el peso será mayor y la gravedad será mayor, y este es menor, por lo que esto caería. La fuerza es la acción que uno ejerce sobre algo, bien sea al tirar o al empujar. Los más usados son el peso. La tierra atrae las cosas y el causante de que las cosas caigan, o sea, el peso está relacionado con la gravedad. Mientras más peso, más gravedad. Menos peso, menos gravedad. La fuerza se puede medir de dos formas. En unidades, o sea, gramos y kilogramos, y en newtons. Los newtons son una cantidad, más bien es la unidad de fuerza del Sistema Internacional de Unidades. Para su uso es la especificación de las técnicas de máquinas, equipos automotores. Esta medida cada vez va teniendo más importancia, aunque no la escuchemos con tanta frecuencia, es porque se usa más el gramo y kilogramo. Pero en física, más bien en estática, no se usa tanto el gramo y el kilogramo, de hecho son muy pocas veces. Más bien se va a medir la fuerza en newtons. El newton se va a representar con una N mayúscula. Entonces, si vemos un ejercicio que te diga que un cuerpo tiene el peso, la fuerza, más bien el peso de, no sé, 200 N serían 200 newtons. Tensión, fuerza que ejerce una cuerda o un hilo para compensar el peso del objeto. Un ejemplo de tensión podría ser esta, ya que este hilo se está tensionando para que el objeto se mantenga. O sea, el hilo tiene una tensión para que el objeto se pueda mantener ahí, así, en el aire. La estática analiza fuerza, par, momento, y estudia el equilibrio de fuerzas y el sistema físico de equilibrio estático. Es decir, es un estado en el que las posiciones relativas de un subsistema no varían con el tiempo, o sea que se pueden quedar así por bastante tiempo y no cambiaría nada. Para poder seguir hablando sobre la estática, hablemos sobre su primera condición de equilibrio. Esta indica que un cuerpo puntual se halla en equilibrio de traslación cuando la suma de los vectores de todas las fuerzas es igual a 0. O sea que la fuerza es nula. Esto quiere decir que en ambos vectores va a tener la misma fuerza. Entonces, pero uno va a ser negativa y el otro va a ser positivo. Entonces, al sumarlo le va a dar 0. Para esto, vayamos a hablar sobre Fx, o sea, la fuerza X y la fuerza Y. Si consideramos una fuerza que será representada con una F en un sistema de coordenadas rectangulares, notaremos que F se puede expresar como la suma de dos vectores que se componen de Fx y Fy.
La fx se va a encontrar donde esté el fx en las coordenadas, y la letra y se va a encontrar donde esté la coordenada de y. Para que se entienda mejor este punto de fx y fy, podemos decir que, como habíamos dicho, la coordenada de fx se va a encontrar donde esté la coordenada de x, por lo que aquí quedaría como fx y aquí como fy. Estos también pueden ser negativo y positivo dependiendo de dónde estén. Por ejemplo, aquí positivo y positivo, y aquí negativo y negativo. Una de las fórmulas que nos puede servir puede ser las que se muestran a continuación. Por ejemplo, cuando esté de este lado, se puede utilizar para encontrar la fx y fy con la fórmula de coseno del ángulo igual a fr. El fr se suele dar en newtons, por ejemplo, sería el peso de la persona, o prácticamente sería el peso de la persona, por ejemplo, 200 newtons. Si te dicen una cuerda está sosteniendo un cuerpo, como en el ejemplo que había dado cuando hablé sobre la tensión, que era sobre un hilo y a la mitad del hilo estaba colgando una figurita. Entonces, la tensión o la fuerza que se encuentra acá y la fuerza que se encontraría acá. Pero no se va a utilizar las mismas fórmulas, ya que uno será positivo y el otro será negativo. Por eso a esto nos referíamos cuando decíamos que para que esté en equilibrio un cuerpo tenía que estar, la suma de ambos tenía que darte 0. Entonces, si aquí la fuerza X se va a sacar a partir del coseno del ángulo por la fuerza resultante, y la Fy se va a sacar con el seno del ángulo de la fuerza resultante. Realmente todas se van a sacar con lo mismo, si se dan cuenta. Fx se va a sacar con el coseno del ángulo de F resultante, solo que va a ser negativo porque esta X se encuentra en un lugar negativo. Si se encontrara como en este caso de aquí, entonces sería positivo, pero no, se encuentra de este lado, que va a ser negativo. Y si se dan cuenta aquí, en este de aquí, igual va a ser negativo porque está en la coordenada negativa. Y de esta forma no lo va a estar, porque va a estar en una coordenada positiva. Pero prácticamente todos se van a resolver con el coseno del ángulo de la frecuencia resultante, por la frecuencia resultante. Y lo único que cambiaría de todos estos para calcular la fuerza X y la fuerza Y vendría siendo el signo, cosa que es importante tener en cuenta y no olvidar, porque si olvidamos el signo va a salir mal el ejercicio. A partir de esas fórmulas que acabo de dar sobre la fuerza X y la fuerza Y, podremos resolver los ejercicios. Obviamente, pues tenemos que también ver sobre lo que nos están pidiendo y ir acomodándolo y todo, pero prácticamente lo
las fórmulas que nos pueden servir son estas que acabo de dar. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Para comprobar este sencillo tema que es la estática, vamos a hacer este sencillo experimento donde solo necesitaremos una tapa de caucho, 2 mondadientes y 2 tenedores. Lo primero que vamos a hacer va a ser unir los 2 tenedores de esta forma. Así. Y luego pasar un mondadientes entre ellos. Para que se quede sostenido. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser clavar el otro mondadientes en la tapa de caucho y después pondremos este sistema en el otro mondadientes. Esto se va a sostener ya que este sistema de aquí tiene la misma tensión y magnitud que este de aquí, que sería el centro de gravedad. Este que vemos aquí sería el centro de gravedad. Este igual tendría la misma magnitud, la misma dirección que el sistema que tenemos con los tenedores y el mondadientes. Solo que este va a ir negativo, ya que por el sistema de reacción y acción, este va a ser negativo y este positivo, lo que va a hacer que quede en 0. O sea, por ejemplo, este va a ser 2 y este menos 2. Entonces, al restar, te va a quedar en ceros. Y esto es lo que provoca que quede en equilibrio y se pueda mantener en este estado. Otra forma de comprobarlo podría ser utilizando 3 tazas y 3 cuchillos. Acomodaremos los cuchillos de tal forma en el centro va a quedar un triangulito. Vas a colocar los cuchillos de una forma que todos estén conectados y ninguno se vaya a caer. Y vamos a colocar esto. Como ven, se puede mantener. Por eso se puede decir que este es un ejemplo de equilibrio.